Gracias a todos por estar en sintonía de Luxor TV. Y ha sido una jornada, por decirlo así, muy intensa. Y quiero darle las gracias porque ustedes han estado allí siempre apoyando este canal. Y tengo información que quiero darles acerca de ciertas cositas que he notado dentro de todo el ecosistema. Y quiero compartir con ustedes esta información. Vamos con los datos. Quiero decirles que ya terminó esta primera etapa y lamentablemente muchos no lograron hacer el salto. Ya estamos en la fecha pues de 1 de octubre con 1 hora y 44 minutos aproximadamente. Y déjenme hacer un refresh a la página porque esto puede cambiar y estamos viendo otro tipo de información. Aquí está. Esta es la hora exacta. Son ya 2 horas que esto terminó. Pero no debes preocuparte. Esto es una promoción que se hizo hace 7 meses y muchos entraron. Ahora les voy a mostrar qué es lo que tiene la compañía. Esta es la nueva tabla y como pueden ver, va a permitir utilizar los euros de reserva, que eso es muy bueno. Y en esta segunda fase nos están permitiendo seguir utilizándolos. 25 euros de cash y 25 de reserva suman un total de 50 euros por cuenta. Quiere decir que si solo tienes una cuenta, el salto a la cadena de bloques pública de Polygon es de 50 euros. Si tienes de 2 a 6 cuentas, serían 100 euros. Si tienes de 7 a 11 cuentas, estaríamos hablando de 160 euros. De momento, esto es lo que tenemos a la mano con la referencia del despliegue y los precios nuevos de estas tablas. ¿Ok? Y este newsletter está disponible. Pueden verlo. Aquí está toda la información que han lanzado el día de hoy, 30 de septiembre, hora de Panamá, porque ya en Europa es 1 de octubre. Y tengo que informarles que también salió este newsletter, que es el Newsroom, pero información digital en video. Todos los meses la compañía está lanzando este tipo de noticieros que me parece fabuloso, excelente. Esto le da una, diríamos, una excelente calidad a nuestra marca porque tenemos un noticiero propio de la compañía donde nos dan información. Y ellos han tocado un tema muy interesante de ciertas cosas que nos van a estar presentando durante el desarrollo de este mes de octubre, sobre todo en la parte del entrenamiento con las nuevas herramientas que la compañía nos quiere brindar. Y esto es un proceso, quiero que sepan, esta etapa se estaba esperando por muchos meses y no se podía hacer hasta que tuviéramos una gran cantidad de personas dentro de la blockchain pública de Polygon. Que por cierto, al día de hoy la blockchain nos ha dado una sorpresa y quiero mostrarles algo. Nosotros tenemos al día de hoy 250.000 millones de OES. Es un token RC20 nativo en Ethereum, pero que en capa 2 se ha hecho un despliegue donde es nuestra blockchain pública y es donde vamos a estar para siempre. Tenemos 913.531 direcciones. Wow. Yo creo que estamos por llegar al millón en cualquier momento. Esto ha sido un salto exponencial. Si ven la cifra de abajo, que está casi por 1.200.000,
Esas son las transacciones que se han realizado. Quiere decir que hay una cola, hay un tráfico de las personas que van a Polygon. Y esto es cuestión de días para estar en el millón de holders, que son las personas que mantienen el WAN en una wallet, en una cartera. Y producto de esta actividad, adivinen qué, hemos conseguido un nivel de potencia tal que dentro de las 20 mejores blockchain de Polygon, WAM está en la posición, adivinen qué, se las voy a mostrar, porque esto debe producirle orgullo a cada uno de ustedes. Observen, aquí hay varias posiciones. Esta, pues, no somos nosotros, tampoco la segunda, tampoco la número 9, sino la número 6. Ahí está el contrato, apréndanselo de memoria. Empieza con 0x85 y termina con un 7, con un A7. Este contrato es lo que somos nosotros. Y voy a mover aquí para que lo observen. Aquí está el contrato inteligente de nuestra cadena de bloques. Aquí lo pueden ver. Entonces, estamos en la posición número 6. Increíble, número 6 de todas las mejores cadenas de bloques, de las 20 mejores cadenas de bloques. Aquí estamos nosotros en realizar transacciones y usar el gas de Polygon. Observen este movimiento. Y aquí estamos nosotros en la secta. ¿eh? Aquí está 0xB85. Este somos nosotros. Ahí está el contrato inteligente. Lo pueden observar. Y esta es nuestra realidad. ¿Cuándo llegaremos a ser la número 1? Bueno, eso tomará un tiempo. Recuerden que esta actividad de movernos fue una actividad bastante poderosa por parte de la comunidad. Y somos nosotros los que decidimos para dónde va este proyecto. Si lo apoyamos, si seguimos avanzando con esta idea o la dejamos engavetada, nos acostamos a dormir y dejamos que eso se quede en el olvido. Es una decisión tuya. Tú decides si avanzas o te quedas con el proyecto. Yo tomé la decisión de avanzar y en la medida que nos estén dando la información, la voy a digerir y se las voy a procesar de la forma más fácil que yo pueda hacerla. Porque ustedes saben que hay muchos datos dentro de todo esto que a veces lo que crea es confusión. Tengo otra información por aquí que quería mostrarles. Y es que nuestro contrato inteligente está funcionando ahora con un exchange. Y este exchange se llama Uniswap. Y Uniswap está conectado con OS, que es nuestro token RC20. Y se están haciendo transacciones con la criptomoneda USDT de la cadena de bloques de Polygon. Pero de momento, como esto inició unos días antes, y me imagino que por todo lo que ha pasado del salto de ir a Polygon, las transacciones en este momento están en un proceso de pausa y más adelante notaremos cómo nuevamente la compañía retoma este asunto. Pero estamos ya en el CoinMarketCap. Yo no sé, pero a mí me gusta más el diseño de esta página que es CoinGecko. Aquí la pueden ver. Tiene un diseño más interesante. Y esto es lo que somos nosotros. ¿ve? OS USDT. Y estamos en un proceso, como diríamos, de mantenimiento, por decirlo así. Y pronto, pues, veremos el inicio de las transacciones. Oye, que esto es una sorpresa, madre mía. No lo puedo creer. Ustedes están viendo lo que está sucediendo ahora mismo. Clink, clink, clink. Aquí en vivo se acaba de activar el volumen. Esto acaba de comenzar. Hace 15 minutos atrás, una bendición, gracias Padre. Hace 15 minutos atrás todo estaba en cero y detenido, no se movía, estaba estático y esto acaba de iniciar. Miren,
ya empezó el movimiento. Otra vez empezó el volumen, empezaron las transacciones. Y esto, producto de este cambio que se hizo en esta etapa, ya me está diciendo que esto no va a parar. O sea, de aquí nos vamos para arriba. Entonces aquí pueden ver, como quien dice, ya que estoy aquí, pensé que esto no iba a salir, pero ya comenzó a activarse. Y aquí está nuestro puntal, lo están viendo. Y bueno, esto comenzó a moverse otra vez. Se activó otra vez las transacciones. Y miren, aquí está la fecha, ¿ves? Observen, ¿ves? Que acaba de suceder, no les estoy mintiendo, mírenlo. ¿Qué hora dice ahí? 9:10, hora mía acá de Panamá. Ok, esto acaba de iniciar y déjeme decirle, esto estaba detenido porque voy a buscar la última fecha. Oh, se han entrado transacciones en tan solo unos cuantos minutos. Mira, aquí está, ¿ves? Entró, uy, qué pocotón, aquí está el 27, ¿ves? Se detuvo el 27 a las 5:36 de la tarde y acaba de iniciar actividad a las 8:51 p.m. de hoy, 30 de septiembre, hora de Panamá. Qué felicidad, qué alegría, hombre. Ustedes vieron el montón de transacciones que se realizaron en cuestión de en un día. Ustedes vieron el video anterior. A mí me sorprende esto, honestamente. Y quiero decirles algo. Esto que están viendo ustedes, voy a ir al CoinMarketCap ahora. Esto que están viendo ustedes es solo una transacción con un par de criptomonedas. O sea, OES con USDT. Pero si de repente le tocan la puerta a OES y llega un exchange que quiere hacer un par de transacciones con nosotros, quiere poner su moneda con la nuestra. Supongamos que Binance. Mire, tengo este token, yo quiero promoverlo con ustedes. Entre a la piscina y se crea otro pool. Y llega otro proyecto, ¿no? Que quiero hacer este otro pool con ustedes. La compañía puede hacer todos los pools que le dé la gana y hacer una canasta enorme, no solo con USDT, sino con otros proyectos de criptomonedas, porque este es un universo blockchain. Aquí no hay límite, el límite es tu imaginación. Y bueno, esto ya está funcionando. Vamos a ver qué pasa mañana, porque van a entrar muchas transacciones. Como les dije, voy a ir al CoinMarketCap. En el CoinMarketCap, le voy a enseñar cómo buscar el proyecto. Vamos con la imagen, ya que estamos aquí, porque esto se puso interesante. Ok, observen, este es el CoinMarketCap. Muy famoso, aquí ven el loguito, ¿lo están viendo? Ok, entonces tú quieres buscar OES. Tú te vas aquí al buscador, ok, al search, y pones así, OES, ok. OES. Déjame reducirlo, pero un momentito. Y aquí cuando pongo OES, aparece toda esta información. Tú te vas a la esquina inferior aquí, ¿ves? Donde dicen los últimos, pero ese momentito que se fue. Vamos a reducir la pantalla, vamos para arriba. Ponemos OES nuevamente. Bueno, ya está por default. Ok, entonces yo busco en los últimos resultados y este que está aquí pareciera que es, ¿ve? Porque lo reconozco porque tiene el loguito de Polygon. Le voy a dar un clic a ver qué pasa. Y ahí está, ¿ve? Ya el CoinMarketCap lo está listando como un token favorito en el sentido de la cantidad de visualizaciones que lamentablemente una comunidad de 4 millones de socios se está despertando y hace clic para ver todos los días su OES. Entonces no es lo mismo que 100,000 personas de un proyecto X de criptomonedas le dé un clic para ver cómo está su moneda y la comienza a observar en el CoinMarketCap que 3 millones de almas. Ustedes se imaginan el potencial de la comunidad dándole un clic para ver a este token todos los días, no solo una vez al día, porque uno se vuelve adicto a esto. Uno a cada ratito voy a entrar para ver por dónde van. Voy a entrar, clic y clic. ¿Y qué está sucediendo? ¿Por qué se detuvo? Y ahora comenzó. Todo eso crea una metadata de tráfico dentro del CoinMarketCap que la gente va a decir, conchale, pero ¿quiénes son esta gente? ¿Quién es OGE? OES, OES. ¿Qué es eso? Espérate, vamos a ver este asunto.
Y empiezan los traders, porque quiero decirle, aquí la gente está entrando y ya hay un montón de transacciones. Yo todavía no conozco muy bien cómo es la historia de quiénes son los que entran, pero yo hice una investigación, se la voy a mostrar aquí en vivo. Yo entro aquí a trader, voy a hacer un trade con la moneda. Busco aquí la cadena de bloques, tiene que ser la de Polygon. ¿Eso está saliendo ya? Sí. Ok, entonces ahí ya marca OSB. Claro, y aquí está diciendo porque el token todavía está en proceso, ¿no? Dice, el token, esto es nuevo, déjame decirte, el token no se negocia en los principales intercambios centralizados de Estados Unidos porque nosotros somos un exchange descentralizado, porque Uniswap es un exchange descentralizado. En Estados Unidos, por las regulaciones, todo tiene que estar centralizado y controlado y cualquier negociación que se vaya a hacer en vivo tiene que llevar esto porque si no, lo cierran. Eso es lo que le pasó a Binance y están pasando muchos exchange por ese cuello de botella, ese filtro, ese marco regulatorio que está haciendo los Estados Unidos. Voy a acercarme más porque esto no lo había visto antes. Espera un momentito. Que esto se puso interesante. Ay, no, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ah, ya la vida no sé qué apreté ahí y se me fue el toque. Voy a poner OES por ahí, porque ahora se extravía, sí, porque está en proceso de. Vamos a ver si lo logro sacar otra vez, que esa parte escrita me gustó. Voy a cambiar aquí de blockchain. Y esto lo estás viendo en vivo y en directo. Han pasado cosas interesantes por Luxor TV. Voy a ver si estamos en zona roja, estamos en zona verde, perfecto. Eso significa que la transmisión, el streaming está a buena potencia y eso es interesante. Vamos a ver si se deja ver el token. No me lo está dejando ver. Pero bueno, ustedes vieron ahí en vivo que sí estaba. Voy a poner aquí el USDT y voy a poner acá OES, pues lo voy a escribir OES. Bueno, ahora mismo ahí decía algo como que estaba prohibido en Estados Unidos hacer algún tipo de transacciones. Y bueno, lo que yo puedo hacer es pegar el contrato inteligente, que eso es otra cosa que uno puede hacer. Uno busca acá el contrato inteligente, ¿ve? Le da clic aquí, copiar, y te vas a el CoinMarketCap. Espera ese momentito, ¿dónde está la ventanita? La ventanita está por acá. Vamos a hacer otra vez. Entramos acá a hacer el trading. Escogemos la blockchain y escojo Polygon y ahí aparece OES de una vez. Voy a dejarlo, está muy chiquito, pero lo voy a leer porque quiero ver qué dice. Este token no se negocia en los principales intercambios centralizados de Estados Unidos ni se intercambia con frecuencia en Uniswap porque es nuevo, lógico. Realicen siempre su propia inversión antes de operar. Eso lo está diciendo el exchange porque es un token virgen. O sea, acaba de comenzar otra vez. Espera que eso pase un mes, espera que pasen 6 meses. O sea, aquí es ganar y ganar. Entonces yo le voy a decir, entiendo, está bien, yo entiendo, pero yo voy a ir con ese token y ahí pueden ver el token, ¿ves? Voy a poner aquí USDT y yo lo voy a intercambiar en este exchange por USDT. ¿Lo están viendo? Lo voy a poner aquí en grande. Claro, el asunto es que para poder hacer eso, tú tienes que entrar a la fase de comprar. Aquí, ¿ves? Pero esto no es para comprar OES. O sea, en el sentido de que ustedes no piensen que ustedes van a comprar OES. Ustedes están llenos de OES. No necesitan comprar. Esto es para la gente que no tiene y quiere entrar en esta actividad. Entonces aquí le das comprar y eventualmente, como no está activo el botón, dice las compras de criptomonedas no están disponibles en su región. ¿Lo están viendo? Aquí lo voy a poner en grande. ¿Eh? Las compras de criptomonedas no están disponibles en su región. Quiere decir que hay regiones donde sí está disponible y esas son las personas que pueden estar comprando aquí en el Uniswap. Porque MoonPay, que es un sistema de pago, no está disponible en mi región. MoonPay puede no estar disponible en ciertas regiones. Si estás usando la aplicación de Uniswap y no puedes seleccionar el botón comprar cripto, es posible que tu región no sea compatible todavía. Y bueno, pero a nosotros en realidad no nos interesa comprar OES porque ya nosotros la tenemos, ¿ok?
Ese no es el interés de nosotros. Nuestro interés es que cada día que pase, nuestro One comience a adquirir valor en el CoinMarketCap, que nos vean como proyecto, que sepan que existimos, que eventualmente todas las monedas que se proyectan dentro de un CoinMarketCap saben que es posible que en un futuro cercano se va a poder intercambiar por otras criptos. Y qué mejor oportunidad para todo el proyecto de fortalecer esta imagen, fortalecer nuestra marca y sobre todo los productos que va a desarrollar la compañía, para que todo el que entre por primera vez se encuentre con estas nuevas herramientas que va a desarrollar el corporativo, que nos las van a presentar ahora en octubre, y que eventualmente saben que están respaldados por la tecnología blockchain y que tenemos un token vivo funcionando en un exchange por ahora, el primer exchange. Y yo digo el primero porque yo tengo mi teoría. Yo pienso que cuando esto logre su máximo nivel en un año de evolución, porque es lo que tenemos que darle a esta moneda para que coja fuerza en el mercado, una vez que el pool de liquidez esté tan fuerte, esté tan líquido, podamos entonces ir a la parte de intercambiar One por USDT como nos lo ha prometido la compañía para toda la comunidad. Pero en el primer paso, en estos primeros 6 meses, son los comercios con un sello especial que van a poder intercambiar One por USDT con un mínimo del 50%. Eventualmente, a medida que esto evolucione, porque todas las cosas pueden cambiar, todas las reglas del juego de One Ecosystem pueden cambiar en cualquier momento para el beneficio de quién, de toda la comunidad. Entonces la compañía puede tomar medidas importantes dentro de este proceso. Y yo les digo esto porque el sistema de votación que ha funcionado muy bien, ya noté que a un candidato que tenía doble postulación, porque en el caso mío muchos votaban por Luxor TV, otros votaban por Luxor Man, y se creaban dos cuentas diferentes con dos votaciones en paralelo. Ya lo unificaron y me parece genial. Me doy cuenta que hay un equipo, hablaremos del tema, y las transacciones están ahí constantes, pues constante y sonante. Miren cómo se mueve esa gráfica, ¿eh? Increíble. Compañías de exchange nuevas como Uniswap, que trabajan con Ethereum en el fondo, permiten crear lo que son las finanzas descentralizadas. Y Uniswap es un exchange descentralizado de momento. Tenemos que esperar que vengan las regulaciones, que todo se pueda, como quien dice, enmarcar dentro de estas leyes para que OES pueda tomar otras opciones. No estamos casados con un exchange solamente, quiero que sepan. El corporativo quiso escoger Uniswap, pero este es un mundo libre. Y nosotros como proyecto podemos conectarnos con el exchange que querramos. La ventaja que Uniswap, como es descentralizado, nosotros ponemos los términos y condiciones. Y esa es una ventaja poderosa para nuestro proyecto. Ok, bueno, de momento yo creo que estamos claros. Voy a responder unas que otras preguntas para cerrar la transmisión. Le doy las gracias a todos ustedes por el apoyo a este canal. He notado que han entrado muchos suscriptores en septiembre y estoy muy contento por eso. Bueno, voy acá con las preguntas. Voy de abajo para arriba. Dice, después de 7 años ya vemos los resultados. En tu caso en particular, 7 años. En otros casos, 9 años. La compañía en septiembre cumplía los 9 años. Puede ser que ahora en octubre anuncien algo sobre este cumpleaños. Y bueno, los proyectos poderosos, los proyectos viejos que tienen muchos años en el mercado, son muy fuertes y muy estables. Nosotros tuvimos 9 años en el mercado privado como empresa a nivel corporativo, pero ahora iniciamos una nueva etapa donde estamos ya en un mercado público abierto. Entonces, esto es muy positivo, quiero que sepas, porque el futuro para ti, el futuro para todos
en lo que es nuestro proyecto se ve exquisito. ¿Qué va a pasar en un mes? ¿Qué va a pasar en 2 meses? ¿Qué va a pasar en 3 meses? ¿Cómo iniciará el 2024 con una moneda ya viva en el CoinMarketCap? Esto no lo para nadie ya. Cada mes que pase es mejor para nuestro proyecto. Pero quiero que entiendas algo muy importante. La moneda nació viva en un CoinMarketCap. La fecha histórica está en ese sitio web. Hace 6 días, hace 7 días. Quiere decir que tenemos solo 7 días de vida. No, que tenemos 9 años. No, señor. Sáquense ese disco de la cabeza porque lo que vale es lo que está pasando en el CoinMarketCap. Cualquier proyecto de criptomoneda que salga el mismo día que nosotros jamás puede salir con el valor que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros lo construimos de forma privada y todo eso quedó registrado en la cadena de bloques. Hay un historial de minado, hay un historial que se arrastra y nosotros podemos poner el precio porque ese es nuestro precio de mercado interno y ahora lo estamos poniendo en un precio de mercado externo. Y poco a poco el mercado cripto va a ir entendiendo esto y va a notar que OS proyecta ese valor y lógico, van a querer saber cómo lo hicimos. Pero ese secreto de estado de la compañía, nosotros tenemos que seguirlos a ellos, son los que manejan esta parte tecnológica. Y lo único que te tengo que decir a ti es que sigas creyendo en el proyecto, no pierdas la fe. Hay mucho desarrollo que se puede hacer todavía. En el universo de Polygon podemos crear tantas cosas, tantos proyectos, tantos aplicativos de lo que a ti menos se te ocurra. Quiere decir que estamos con una buena tecnología, que son las cadenas de bloques. Ok, dice por acá, saludos amigos desde Oaxaca. Saludos allá donde estén. Enrique, felicidades. Dice acá Giovanni desde Medellín. Dice el señor Pérez, ¿qué pasará con las cuentas dormidas? Bueno, lo que ha pasado en estos 7 meses de muchas personas que se despertaron, hicieron el salto. Otros se despertaron hace escasos días entre el viernes y hoy. Otros se van a despertar ya mañana domingo, la semana que viene. Mire, lo interesante y lo poderoso sería que todos los que tenemos módulos de educación y tenemos una cierta cantidad de WAN, podamos estar en esa blockchain, podamos estar en Polygon, podamos estar en el CoinMarketCap. Cada socio nos ayuda a todos. Si tú tienes personas que conoces, ayúdalos a hacer el salto. Explícale, dale tu experiencia. Si tienes que contactarlos y ayudarlos, hazlo. Porque cada socio ayuda a que esto sea más poderoso. Cada holder suma en este proyecto. Y no solo eso, no solo por el activar la cuenta, sino por aprovechar el desarrollo que viene en los próximos meses antes de que podamos hacer algo con nuestro OS en un término de 12 meses, que es lo que he escuchado que ha dicho la compañía en el video que lancé hace ya casi 3 semanas. Quiero decirles que ese video me tomó casi como 10 días hacerlo, porque yo le dije al director global de Dealshaker que yo le iba a hacer un video sobre la información, que si podía hacerlo. Él me dijo, sí, hazlo, preséntamelo. Y yo agarré las filminas que habían desarrollado los líderes de la región, la parte corporativa de la región en español, e hice el video con todos los datos. Claro, yo no quería lanzarlo sin esa autorización porque no quería entrar en algo especulativo. Lo que él dice allí es claro. Eventualmente, los primeros van a ser los comercios que en el mes de octubre van a empezar a entrar a hacer el cambio de WAN por USDT. Ya hay un comercio que cambió 4.000 euros de WAN a USDT. Ya ese primer cambio se hizo. El CEO de la compañía salió hablando de esto y esto marcó un hito. Fue la primera transacción económica que se hizo con criptomonedas.
Recuerden que lo que vale en este mundo donde estamos es hacer negocios entre criptomonedas. El hacer conexiones con el fiat, eso es otro universo aparte. El que el fiat te lo permitan cambiar por Bitcoin o por otras criptomonedas es solo por un acto de fe y de creencia. Que aquel, como lo hacen con otras criptomonedas, porque dicen esa moneda tuya vale porque tiene un ecosistema, tiene una comunidad y yo voy por ella. Voy por ella como lo que está pasando ahora mismo en el CoinMarketCap, que mucha gente está comprando. Miren las transacciones. Aquí se las estoy bajando, ¿eh? No sé si las ven. Okay, déjenme mover esto un poquitico. Okay, vamos para acá. ¿La están viendo? Estas transacciones acaban de comenzar. ¿Ves? La fecha que hice ahí. 30, 30, 30, 30, 30, 30.